Hermanos, nuevamente, muy buen día a todos. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Les pido, hermanos, que por favor me acompañen en oración. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu infinita gracia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada semana bendecirnos con tu palabra. Y, Señor, queremos pedir esa gracia, Señor, para recibir tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Permítenos, como veíamos en la meditación, el poder adorarte, Señor, también en este tiempo, con una intención correcta de escuchar tu palabra, Señor, de buscar crecer en el conocimiento tuyo, Señor, de buscar conocer cuál es tu voluntad, Señor, para con nosotros, de buscar ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos seguirte adorando, Señor, en este tiempo. Concédenos gracias, Señor, para recibir tu palabra. Concédeme gracias, Señor, para poder compartir tu palabra a la iglesia, mis hermanos, Señor. Bendícenos, Padre, en este tiempo. Permítenos disfrutar de tu palabra, deleitarnos en mirar, Señor, el carácter de tu Hijo, su poder, su gloria, Señor, su misericordia, su compasión, Señor, por los pecadores. Padre, ponemos, Señor, delante de ti este tiempo y que seas glorificado en esto. Usa tu palabra, Señor, para seguir santificando nuestras vidas, para salvar, Señor, a muchos de los que están aquí sin Cristo. Padre, que sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acompáñenme por favor a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan capítulo 6. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a dar lectura a Juan 6, versículo 1 y hasta el versículo 15. Juan 6, del 1 al 15. Leamos, hermanos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces,
Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien, hermanos, pues hemos llegado al capítulo 6 del Evangelio de Juan y con ello a esta historia comúnmente llamada la alimentación de los 5,000. Es la cuarta señal, hermanos, que nos presenta Juan, el evangelista, para poder presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. Y es muy interesante, hermanos, saber que este milagro, aparte de la resurrección del Señor Jesucristo, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Esto nos quiere decir algo importante, hermanos, que a los 4 evangelistas este evento fue tan relevante, tan importante para ellos, que inspirados por el Espíritu Santo decidieron registrar este evento en sus evangelios. Así que, hermanos, permítanme explicar esta historia con la ayuda de los otros evangelios y al final veremos las aplicaciones de este pasaje para nuestras vidas. Vamos a dividir este sermón de una manera sencilla en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el contexto de esta señal, de este milagro. Después vamos a ver el problema y en tercer lugar, la solución. Al final veremos entonces las aplicaciones. Comencemos, hermanos, viendo el contexto, el escenario de este milagro que encontramos en los primeros 4 versículos del capítulo 6. Leamos nuevamente, hermanos, el versículo 1, Juan 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Hermanos, el Señor Jesús, después de terminar su ministerio en Galilea, Él se fue al otro lado del mar de Galilea. Y los evangelios nos dan al menos 3 razones por las cuales el Señor decide salir de ese lugar, salir de Galilea. En primer lugar, hermanos, Juan el Bautista había ya sido martirizado por Herodes. Y Lucas nos dice que Herodes ahora buscaba al Señor Jesucristo. Así que esto también, hermanos, le hacía huir al Señor Jesús de Galilea. Pero en segundo lugar, aunado a esto, el Señor Jesucristo había enviado ya a sus discípulos a su primer ministerio de enseñanza. Y ese primer ministerio, hermanos, de los discípulos había tenido gran éxito. Pero esto, hermanos, había traído un interés malsano en los líderes judíos y en todo el pueblo. Así que esto también era parte, hermanos, de la decisión del Señor Jesús de salir de ahí. Pero en tercer lugar, hermanos, además de esto, los evangelios nos dicen que el Señor Jesús estaba cansado y que Él buscó un lugar desierto y apartado para descansar ahí junto con sus discípulos. Así que este milagro, hermanos, marca el final del ministerio del Señor Jesús en Galilea y al mismo tiempo, hermanos, marca la proximidad de su muerte. Este evento, hermanos, que vamos a estudiar, este milagro, ocurrió aproximadamente 1 año antes de la crucifixión del Señor Jesús, 1 año antes de su muerte. Pero volvamos al contexto, hermanos. Durante su trayecto
hacia el otro lado del mar de Galilea, nos dicen los evangelios y particularmente Juan, que una gran multitud lo encontró y comenzó a seguirle. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no reaccionó con impaciencia o con molestia hacia esas personas. Recordemos, Él tenía en parte el propósito de ir a descansar a un lugar desierto, a un lugar solitario. Pero el ver las multitudes, hermanos, el Señor no reaccionó con impaciencia, con molestia. En cambio, hermanos, vemos que el Señor actuó con compasión a ellos. El Señor Jesús los vio como ovejas sin pastor, nos dicen los evangelios. Y entonces el Señor Jesús hizo dos cosas. Según Lucas, el Señor Jesús les predicó el evangelio y comenzó a sanar a los enfermos. Dice en Lucas 9, versículo 11, yo se los leo. Y cuando la gente supo y le siguió, Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y en el versículo 2 de Juan capítulo 6, vemos, hermanos, que la multitud continuó siguiendo al Señor Jesús al ver cómo Él sanaba a los enfermos. Dice el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí vemos, hermanos, la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia esos hombres, hacia esas personas que necesitaban ser curados, aquellos que estaban enfermos. Vemos ahí, hermanos, que esto demuestra su compasión, pero también, hermanos, esto demostraba al mismo tiempo quién era Él, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el prometido, el que había de venir. Y dice el versículo 3, Juan 6, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta palabra monte, hermanos, no necesariamente significa monte o montaña. Más bien parece ser que era una ladera, es decir, un lugar no muy alto. Entonces ahí el Señor y sus discípulos se sentaron, y dice aquí Juan en el versículo 4 que todo esto aconteció cerca de la época de la fiesta de la Pascua. Y hermanos, esto pudiera parecer un detalle sin importancia, un comentario solo de Juan, pero hermanos, este versículo 4 es en realidad algo vital para poder comprender adecuadamente el resto del pasaje. Esto también, hermanos, dato que nos da Juan aquí, que estaba cerca la fiesta de la Pascua, nos ayuda a entender la explicación detallada que el Señor Jesucristo va a dar más adelante en el mismo capítulo 6. Este es un capítulo largo, hermanos, y aunque hay una breve historia de una obra milagrosa más adelante, esto que ocurre aquí, hermanos, el Señor Jesucristo lo va a utilizar más adelante para explicar la necesidad que tiene la gente de Él y cómo Él es el que satisface esa necesidad. Pero esta mención de la fiesta de la Pascua también puede explicar, hermanos, por qué Mateo nos dice que también había mujeres y niños. Dice en Mateo 14:21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que, hermanos, había 5,000 varones dentro de esa multitud, 5,000 varones adultos, más las mujeres y los niños.
por lo que la multitud podía fácilmente haber superado las 20,000 personas. Así que en realidad, hermanos, no se trataba de la alimentación de los 5,000, sino de la alimentación de 5,000 varones adultos, más las mujeres y los niños que estaban ahí en esa multitud. Y muy probablemente, hermanos, la razón por la que había tanta gente en ese lugar es porque estaban próximos a acercarse a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Eso explica por qué había tantos hombres y había mujeres y había niños. Porque recuerden, hermanos, que cada año las multitudes de diferentes regiones se reunían en Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Y hermanos, la Pascua también juega un papel importante en la historia, porque la Pascua era un evento que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero además, hermanos, de este tema religioso, la celebración de la Pascua provocaba fuertes sentimientos nacionalistas en el pueblo de Israel. Era, hermanos, un poco como nuestro 15 de septiembre, que por cierto ya se acerca. La Pascua, hermanos, era para los judíos, para los israelitas, era el día de independencia, el día de independencia para los judíos. Y esto, hermanos, despertaba que llegara ahora también el deseo de ser liberados ahora de los romanos. Y esto, hermanos, hizo que ellos llegaran a pensar que tal vez el Señor Jesús, ese hombre que hacía milagros, era el libertador que Dios les había enviado para ese propósito, para librarlos del yugo ahora de los romanos. Así que ese es el contexto, hermanos, de esta señal que el Señor va a hacer más adelante. Pero ahora se presenta un problema. Veamos en segundo lugar el problema. Juan 6, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nuestro Señor compasivo, cuando alza los ojos, ve que esa multitud le continuaba siguiendo. Y de acuerdo a los otros evangelios, estaba por anochecer. Y era esta gran multitud, hermanos, quizá de 20,000 o de 25,000 personas. Y estaban ahí, hermanos, y el Señor tiene ese interés de darles de comer a estas personas porque sabía que no habían comido. Sabía que se acercaba la noche. Y aunque él sabía, hermanos, lo que iba a hacer, él probó a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman? Y Felipe, hermanos, falla en esa prueba. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Calculó el costo del pan y estimó el número de personas que había ahí. Dice en el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe no pensó: Señor, ¿por qué me preguntas esto? ¿Por qué me preguntas dónde podremos comprar pan si tú puedes dar solución a este problema? No fue lo que hizo Felipe, hermanos. El relato de Mateo nos dice que el Señor Jesús
envió a los discípulos entre la multitud para ver con qué recursos contaban. Y dice Juan aquí en el versículo 8, uno de esos discípulos que había sido enviado a ver qué recursos había, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Los panes de cebada, hermanos, eran los panes más comunes que consumían los pobres en aquel entonces. Y los peces, hermanos, eran en realidad 2 bocadillos. En ese entonces, hermanos, para hacer el pan más apetecible, se guisaba unos pequeños peces y los hacían en escabeche. Era muy poco. Y esa es la cuestión aquí, hermanos, que era imposible alimentar a toda esa multitud con esos pequeños recursos, con esos 5 panes y con esos 2 pececillos. Ni los discípulos ni toda la gente que estaba allí podrían siquiera remotamente suministrar alimento para toda esa multitud. Pero ahora llegamos a la solución, hermanos. Versículo 10. Veamos en tercer lugar la solución. Juan 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y es muy interesante, hermanos, ver aquí cómo el Señor Jesucristo no estaba preocupado en lo más mínimo por la magnitud del problema que tenía enfrente. No le preocupaba la cantidad de gente que había que alimentar. No le preocupaba los pequeños recursos que tenían disponibles. Él conocía lo que iba a hacer, hermanos. Él conocía su poder, él conocía su plan. Así que, de acuerdo al Evangelio de Marcos, él pidió a sus discípulos que la gente se sentara en grupos de 50 y de 100. Y así lo hicieron los discípulos. Y dice Juan 6, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Señor Jesús recibe esos recursos, los panes, los peces, ora dando gracias a Dios y los reparte a sus discípulos para que sus discípulos los repartan a la vez a esa multitud que estaba agrupada en 50 y en 100. Y vemos aquí, hermanos, así como el Señor Jesús obró en esas bodas de Caná de Galilea, no solo creando el vino, sino transformando el agua en vino, así el Señor de la misma manera, hermanos, aquí obra de manera poderosa, de manera milagrosa. No solo creando el pan y los peces, sino transformando esos 5 panes en más panes y esos 2 peces en más peces. Una obra maravillosa. ¿Se imaginan, niños, este milagro del Señor Jesús? Multiplicando el pan, esos 5 panes, multiplicando esos 5 peces para que esa multitud pudiera comer. Hermanos, no podemos detenernos a tratar de entender lo que el Señor Jesús hizo. Es un misterio, hermanos. No podemos a través de nuestra finitud entender lo que el Señor hizo ahí. Es un milagro, es algo extraordinario, es algo que rebasa nuestra mente. Pero podemos reconocer, hermanos, que es una obra poderosa,
que es una obra que solo Dios puede hacer. El Señor, hermanos, estaba obrando un milagro continuo de creación. Y esto debió haber llevado un buen tiempo, quizá varias horas. Porque dicen los evangelios, hermanos, que el Señor siguió alimentando a la gente hasta que se saciaron. Comieron tanto como ellos quisieron. Y dice el versículo 12, Juan 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces cada discípulo toma una canasta. Esas canastas, hermanos, eran canastas que se utilizaban en aquel entonces como loncheras, por así decirlo, donde la gente llevaba el alimento cuando tenía que viajar de un lugar a otro. Esas canastas son las que usaron los discípulos, cada uno tomando una canasta y pasando por la multitud para recoger lo que sobró de los pedazos. Jesús no quería que se desperdiciara nada. El hecho, hermanos, de que Él pudiera producir milagrosamente cualquier cantidad no significaba que la comida debía desperdiciarse. Y hermanos, creo que aquí hay una lección para todos con respecto a los alimentos. Ahora, hermanos, esto nos lleva a la interpretación de los hombres que estaban ahí, a la interpretación de esa multitud que recibió este milagro. Y esa interpretación se encuentra en los versículos 14 y 15. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verán, hermanos, la gente sabía que los milagros no eran sucesos sin sentido. La gente entendía que esos milagros tenían una explicación. Ellos sabían que esas obras de Cristo, hermanos, eran señales. Ellos entendieron eso. Pero esta interpretación que ellos conjeturaron, esta interpretación, hermanos, era en parte correcta, pero en gran parte incorrecta, en gran parte errónea. Porque, hermanos, la gente tomó ese milagro del Señor como una señal de que Jesús era el profeta del que había hablado Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Versículos del 15 al 19. Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Juan, hermanos, nos dice claramente que esa gente, esa multitud que vio el milagro del Señor, esa gente interpreta ese milagro y piensa que Jesús era el profeta descrito aquí en Deuteronomio 18, tan grande que hablaría en el nombre de Dios y que si alguien no lo escuchara, Dios le condenaría. Y tenían razón en eso, hermanos, porque sí, Moisés está hablando aquí del Señor Jesús. Pero, hermanos, no necesariamente la gente entendió o entendía que el profeta del que habla aquí Moisés era también el Mesías, el Cristo. Así que muchas personas habían entendido de Jesús que era el profeta que estaba profetizado aquí en Deuteronomio 18, pero que no necesariamente era el Mesías. Es muy probable, hermanos, que la gran mayoría de esa multitud solo lo vio como eso, como un profeta de Dios y no como el Cristo de Dios, como el Mesías. ¿Recuerdan, hermanos, cuando estudiamos ese encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿Qué era lo que pensaba Nicodemo de él? Que era un gran hombre, que era un enviado de Dios. Pero el Señor Jesús le dice, eso no es suficiente. Tú necesitas nacer de nuevo. Porque soy más que un enviado de Dios. Soy el Salvador del mundo. Hermanos, en ese momento había una gran confusión en Israel sobre este punto. Y eso es notorio en el Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas relata este milagro, enseguida, hermanos, registra que el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? En otras palabras, todas estas personas que acabo de alimentar, ¿quién piensan que soy? ¿Quién creen que les dio el pan y el pescado? Y dice en Lucas 9, versículos 19 y 20, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro diciendo, el Cristo de Dios. Así que, hermanos, las multitudes sabían que Jesús no era un hombre común, pero no tenían la claridad de Pedro, porque eso le fue revelado por el Espíritu a Pedro, quien en respuesta le dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo de Dios. En otro evangelio dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así que muchos veían a Jesús como el profeta prometido, pero llegaban a la conclusión errónea de que si esto era cierto, entonces Él debía estar ahí para convertirse en un rey terrenal que los iba a librar de la opresión de los romanos. Vean esto, hermanos. Esas personas de la multitud tenían sus propios deseos, tenían sus propios intereses, sus propias metas. Y si Jesús aún no estaba dispuesto a aceptarlos, estaban incluso ellos dispuestos a tomarlo por fuerza
y convertirlo en rey. Eso el Señor Jesús lo sabía, de acuerdo al versículo 15. ¿Y por qué ellos estaban dispuestos a hacerlo un rey terrenal? Pensemos en esto, hermanos. Este hombre que hacía milagros podía alimentar a todos para siempre. No iba a haber falta de alimento en el pueblo. Este hombre que sanaba a los enfermos podía curar en cualquier momento a los que necesitaran ser curados. No iba a faltar sanidad en medio del pueblo. Y sin duda, este hombre que podía alimentar a tantos, este hombre que podía sanar a tantas personas, sin duda podía librarlos del dominio romano y hacerlos nuevamente un pueblo libre, como en aquel entonces lo había hecho Moisés sacándolos de Egipto. Y si añadimos, hermanos, que estaba cerca la fiesta de la Pascua, estos hombres pudieron haber pensado, no es coincidencia, la Pascua, Moisés, ahora el Señor envía a un nuevo libertador, Él va a ser el salvador de nuestra opresión de los romanos. Pero recordemos, hermanos, ¿por qué le seguían? ¿Por qué esta multitud le seguía? Leamos nuevamente Juan 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hermanos, ellos deseaban que Jesús fuera su rey para satisfacer sus propios intereses. Ellos no tenían la mente de Dios en esto. Y por eso el Señor Jesús no compartió sus esperanzas políticas. El Señor Jesús sabía que esa no era la voluntad del Padre. El reino de Jesús, hermanos, en ese momento era un reino que no era de este mundo. La libertad que Él vino a traer en su primera venida no era una libertad política, era una libertad espiritual. Él vino a establecer, hermanos, no un reino de este mundo, no un reino terrenal, sino un reino espiritual. Él no vino a derrocar a ese gobernante malvado César. Él vino a derrocar al diablo. Jesús vino a reinar, sí, pero no a reinar sobre un pueblo egoísta y sin Dios. Él vino a establecer un reino espiritual justo, lleno de gente santa. Incluso podemos ver, hermanos, en los deseos del pueblo, que ese deseo del pueblo era un deseo diabólico. Porque coincidía, hermanos, con lo que Satanás hizo en la tentación en el desierto a nuestro Señor Jesucristo. Él tentó a esas multitudes con alimento, con pan, y les ofreció los reinos del mundo para su propia gloria. Y eso es lo que buscaba el pueblo de Israel al seguir al Señor Jesús: pan, poder y gloria para sí mismos. Un rey que pudiera saciarles de alimento en todo momento, un rey que pudiera sanarles cuando ellos lo necesitaran, y un rey que pudiera darles victoria sobre el pueblo romano y entonces tener dominio sobre todas las naciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese deseo del pueblo coincidía con esa tentación, con lo que Satanás le ofreció al Señor Jesús. Era un deseo diabólico de estas personas.
Y estas personas, hermanos, simplemente estaban siguiendo el ejemplo de su padre, el diablo, como el Señor Jesús se los va a decir más adelante. Así que la multitud seguía y apreciaba a Jesús no por quién era Él, sino por lo que Él podía hacer por sus estómagos y por su ambición personal. Pero Jesús sabía, hermanos, lo que querían hacer. Él conocía lo que había en sus corazones, Él conocía sus planes y por eso es que se retiró. Al igual que Moisés, como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, él rechazó las glorias de este mundo y en su lugar eligió sufrir con el pueblo y por su pueblo. Jesús eligió, hermanos, los sufrimientos para salvar a su pueblo en lugar de la popularidad, en lugar de tener un trono como rey. Y es por eso, hermanos, lo que dice en el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que esta es la explicación, hermanos, de este pasaje. Y ahora permítanme, hermanos, compartir las aplicaciones. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este pasaje para nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y lo primero, hermanos, que aprendemos de este pasaje es que el Señor Jesús satisface todas las necesidades de los hombres. En este evangelio, el apóstol Juan, hermanos, describe, ¿no? Nos presenta al Señor Jesús como aquel que todo lo puede. ¿Cómo comienza el evangelio? Dice en Juan 1, versículos 4 y 5. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. En Él está todo, hermanos. No hay nada que se le pueda oponer. Él es supremo, Él lo puede todo. En Él está todo lo que cualquiera podría necesitar o desear legítimamente. Y demuestra esta suficiencia sanando constantemente a los enfermos. No importa si un jovencito está a lo lejos y al borde de la muerte. No importa si un hombre ha estado inválido por 38 años. Jesús puede sanarlos. Simplemente habla y el milagro ocurre. Así lo hizo con ese hijo de ese funcionario. Así lo acababa de hacer en ese estanque de Betsaida con ese hombre inválido que tenía 38 años con esa enfermedad. No importa si cientos y miles de enfermos le siguen, el Señor los puede sanar a todos. Nunca se queda sin poder. Él es suficiente para todas las necesidades. Incluso, hermanos, si ocurre algo pequeño, como que el anfitrión de una boda está por pasar una vergüenza porque se acabó el vino, Jesús puede proporcionar el vino. En esta historia, la gente necesita comer y el Señor la proporciona en abundancia. En la siguiente historia, los discípulos necesitan refugiarse de una tormenta y Él los lleva a salvo a la orilla de la playa. Él lo puede hacer, hermanos. Es lo que nos presenta Juan. Cristo es poderoso para satisfacer las necesidades
materiales de los hombres. Pero satisfacer todas esas necesidades físicas apunta a una suficiencia mayor. Recordemos, hermanos, ¿qué son todos estos milagros físicos? Señales. Es así como Juan llama a los milagros, señales. Porque estas señales, hermanos, apuntan a algo mayor. Estas señales tienen lecciones espirituales. Cuando vemos una señal como esa, ruta de evacuación, en un temblor no nos vamos a quedar a contemplar esa señal y decir, qué bonita está, cómo contrasta el blanco con el verde. No, hermanos, sabemos que una señal es más que algo físico que está ahí. Es algo que nos lleva a actuar. Es algo que nos lleva a contemplar algo más importante que meramente un cartel. Así los milagros, hermanos, de Cristo. Los milagros nos llevan a una realidad espiritual, a una lección espiritual. Por tan grandes milagros, por maravillosos que sean esos milagros físicos, eso no es lo importante. Lo importante es hacia dónde apunta esa señal. Y eso apunta a lo siguiente, hermanos. Jesucristo es más que suficiente para todas las necesidades espirituales de los hombres. Esas señales, hermanos, esos milagros de Cristo apuntaban a una necesidad mayor, a una necesidad espiritual que tenían los hombres. Y Cristo es más que suficiente para todas las necesidades espirituales de los hombres. Una mujer samaritana que no alcanzaba a ver su sed espiritual, encontró agua viva espiritual en Cristo. Fue salva. Un fariseo santurrón que vino a Cristo de noche, acabó naciendo de nuevo. Lo que no entendía, acabó naciendo de nuevo. El Señor lo salvó. Un hombre que creía que Jesús podía sanar a su hijo que estaba en su casa, ese hombre fue sanado espiritualmente a través de su fe en Cristo. Fue salvo. Todos estos relatos, hermanos, nos enseñan que los hombres son incapaces de satisfacer sus propias necesidades, tanto físicas como espirituales, pero que el Señor Jesús lo es todo. Que Él sí puede hacerlo, porque Él es Dios. Cada milagro es significativo, es importante porque su objetivo es dirigir a los hombres hacia la provisión espiritual que Dios les ofrece en Cristo. Y así Jesús trae el vino del nuevo pacto, el verdadero perdón de los pecados, Juan 2, trae en su cuerpo el nuevo templo para la verdadera adoración espiritual a Dios, Juan 4, Él es el agua viva de la vida eterna, Juan 4, Él es el pan de vida para que todos los que tienen hambre de justicia sean saciados, Juan 5, Cristo lo es todo, hermanos. Así que todos los que están aquí el día de hoy, dado que Cristo provee para sus necesidades físicas, queridos amigos, les insto, les ruego
que acudan a Él para sus necesidades espirituales, que son mucho más importantes. ¿Necesitas un corazón nuevo? Jesús te lo puede dar. ¿Necesitas nuevos deseos en tu corazón, nuevos afectos? Cristo te los puede dar. ¿Tu voluntad es demasiado obstinada y lenta? Él puede hacer que vayas inmediatamente a Él para ser salvo. Jesús es un Salvador que lo tiene todo. Pero eso me lleva a una segunda aplicación. Y la aplicación es que debes seguir a Jesús por las razones correctas. Acudir a Cristo para que satisfaga tus necesidades debe ir acompañado de motivos y razones santas. Hermanos, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, en nuestras reuniones de oración, cuando nosotros pedimos por la salud de un hermano o por la salud propia, cuando pedimos esto, hermanos, debemos pedir al Señor que en medio de esa sanidad que solo Él puede dar, debemos pedir que Él sea glorificado en esto, que Él reciba gloria y honra por esto, que en medio de esta situación su reino avance, el evangelio crezca. Que por ejemplo, si oro por mi hermano, pedir, Señor, obra en la salud de mi hermano para que tu nombre sea glorificado y para que la familia de mi hermano pueda ver tu gracia, tu poder, y pueda haber oportunidad para que el evangelio avance, para que tu reino crezca. No debemos pedir, hermanos, de una manera egoísta, pidiendo solo para nuestras necesidades, solo para nuestros intereses, solo para nuestro bien. Siempre debemos pensar, hermanos, primeramente en la gloria del Señor, en el avance de su reino. La multitud, hermanos, de esta historia no tenía esos motivos santos, no tenía esas razones santas. El versículo 2 que hemos leído nos dice que la multitud le seguía por las señales que él hacía en los enfermos. El versículo 15 de este pasaje nos dice que le seguían porque querían una independencia política. Y por eso el Señor se apartó de ellos, porque los seguían por los beneficios materiales que Él podía darles. No le seguían por quién era Él, no le seguían a Jesús como maestro, ni como Mesías, ni según las condiciones de Cristo. Seguían a Cristo según sus condiciones. Mientras Él siguiera sanando a los enfermos, mientras Él siguiera proveyendo alimento, le iban a seguir. Y esto es algo que el Señor Jesús les iba a decir más adelante. Ustedes me siguieron porque se saciaron. Pero en realidad, hermanos, lo estaban utilizando para sus propios fines. Él no era su Señor, ni su maestro, ni su rabino, ni su rey. No querían oír hablar de su pecado, no querían oírlo hablar de una necesidad de un Salvador. Y es por eso, hermanos, que más adelante, en el capítulo 6, esas multitudes abandonaron al Señor Jesús. Terminaron por abandonarle, hermanos, porque buscaban en Él sus propios intereses. Eran discípulos temporales. Es más, hermanos, ni siquiera eran discípulos en absoluto. Se alejaron, ¿por qué? Porque no habían nacido de lo alto, no habían nacido de nuevo. No eran verdaderos creyentes, no eran verdaderos discípulos.
Querían pan, pero no querían al pan de vida. Y quizá tú estás aquí en esta mañana en esa misma condición. Buscas a Dios porque quieres que Él resuelva tus problemas, porque necesitas el sustento económico. Buscas de Él porque quizá estás enfermo, pero estás buscando solo los beneficios que Dios te puede dar y no estás buscando a Dios mismo. Y ese es un grave error, querido amigo. Y Dios es bondadoso y dice la Escritura que Él hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. Él puede darte esas cosas en su gracia común. Y es más, todo lo bueno que tienes es porque Dios te lo ha dado. Es cierto eso. Pero escucha esto, querido amigo. Si eso es todo lo que tú recibes de Cristo, eso demuestra que eres completamente pobre, desprovisto de lo que realmente importa en la vida. Tienes necesidades reales y espirituales mucho más importantes que la salud, que la riqueza, que un cónyuge, que un auto nuevo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tú los persigues, pero todo eso es pasajero. Todo eso es tan insignificante en comparación con el valor infinito de tu alma inmortal. Así que, querido amigo, la palabra de Cristo para ti es esta: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Busca primeramente a Dios, busca primeramente a Cristo, busca tu salvación en Él, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener un buen sustento económico? ¿De qué te sirve tener fama, tener la gloria de los hombres? ¿De qué te sirve tener propiedades, tener un buen nivel educativo? ¿De qué te sirve si mañana mueres y te vas al infierno? ¿De qué te sirve las cosas materiales? ¿De qué te sirve tener salud en esta vida si toda tu eternidad la vas a pasar sufriendo en ese lugar de tormento eterno? ¿De qué te sirve tener salud en esta vida? Necesitas a Cristo, necesitas estar a salvo en Él, porque estás muerto en tus delitos y pecados, amigo. Y en esa condición, si mueres, estarás apartado de Dios para siempre. El juicio de Dios vendrá sobre ti si no te arrepientes y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que busca a Cristo, amigo, pero con las razones correctas, con las prioridades correctas. Tu alma está de por medio. Búscalo a Él para que estés a salvo, para que Él pueda perdonar todos tus pecados, para que puedas conocer verdaderamente a Dios, para que puedas tener la vida eterna. Necesitas algo más que satisfacer tus necesidades materiales. Necesitas un Salvador. Cree en Cristo y Él será eso para ti, tu Salvador. Finalmente, hermanos, que por gracia estamos en Cristo. Hermano, que este pasaje sea de mucho consuelo para ti. Tenemos un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él.
esa enfermedad que estás pasando, Él la puede quitar. Pero recuerda, detrás de cada enfermedad, detrás de cada aflicción, de cada dolor, de cada lágrima, hay propósitos santos para tu vida, hermano. A veces quisiéramos, como decía Pablo, que el Señor quitara ese aguijón, que el Señor quitara esa enfermedad, que el Señor nos pusiera en otra condición que en la que estamos. Pero recordemos, hermanos, Dios tiene propósitos santos y a través de esas pruebas, de esas aflicciones, el Señor va formando el carácter de Cristo en nosotros. El Señor va perfeccionando la buena obra que comenzó en nosotros. El Señor, hermanos, dice en Efesios 1, nos eligió desde el principio para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito eterno de Dios para su pueblo. Así que en esta vida, hermanos, vamos a pasar cosas para ser santificados en esta vida. Y una vez que partamos con el Señor quitará toda mancha de pecado y nos estaremos en su presencia en espíritu santo y sin mancha. Y en su segunda venida, cuando resucite a los muertos, como hemos visto, hermanos, el Señor juntará nuestro espíritu con nuestro cuerpo y estaremos, hermanos, completamente libres de todo pecado. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá lágrima. Tendremos un nuevo cuerpo y viviremos eternamente en la presencia de nuestro Dios. Así que, hermano, recuerda, Dios puede sanar tu enfermedad, Dios puede quitar tu aflicción, para Él no hay nada imposible, pero ten fe en Él, sé paciente, espera, porque el Señor está obrando en esto en tu vida para santificarte, porque ese es su deseo, ese es su propósito, presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el Señor compró un pueblo para sí mismo celoso de buenas obras. Estas aflicciones nos santifican para que seamos cada vez más dependientes de Él y cada vez más obedientes a Él, para que participemos de buenas obras que alaben su nombre y que los demás puedan admirar y decir: el Señor Dios está detrás de todo esto y Él se ha glorificado. Así que, hermanos, que esa sea nuestra esperanza. Cristo es el todo y en todos. Cristo es suficiente. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has dado, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra, Señor, nos conforta, nos exhorta. Tu palabra es esa lámpara, Señor, en nuestro camino. Tu palabra, Señor, es ese ungüento, Señor, que nos sana, ese ungüento, Señor, que nos consuela. Padre, que tu palabra, Señor, que hemos escuchado el día de hoy, nos haga obrar, Señor, nos haga ser hacedores, que podamos seguir buscando, Señor, a Cristo todos los días para seguir contemplando su hermosura, su carácter, su gloria, su poder. Que el conocer más de Él, Señor, nos mantenga en esa esperanza de que estamos seguros en Él, de que llegaremos al final de la carrera, Señor, de que obtendremos ese galardón en Él. Padre,
Bendice tu palabra en nuestros corazones, lo que hemos escuchado, Señor. Y te pedimos, Padre, que obres salvación en aquellos que están sin Cristo y que hoy han escuchado de Él, de su obra, al venir a este mundo a salvar a los pecadores, muriendo en esa cruz del Calvario, resucitando al tercer día, Señor. Lleva mucho, Señor, a la salvación para tu gloria, Padre. Y, Señor, te damos gracias porque nos permites participar también de esta ordenanza de Cristo, de esta cena. Te pedimos